Tres hombres en una barca, sin contar el perro. Escrito por Jerome K. Jerome. Prefacio. La principal belleza de este libro no reside tanto en su estilo literario o en el alcance y utilidad de la información que proporciona, como en su simple veracidad. Sus páginas constituyen un registro de acontecimientos que ocurrieron realmente. Todo lo que se ha hecho es darles color, y ello sin recargo alguno de precio. George y Harris y Montmorency no son ideales poéticos, sino seres de carne y hueso, especialmente George, que pesa unos 80 kilos. Quizá otras obras sobrepasen a esta en profundidad de pensamiento y conocimiento de la naturaleza humana, y otros libros rivalicen con este en original y tamaño, pero, en lo que toca veracidad sin esperanza ni curación posible, nada descubierto hasta el presente puede superarlo. Creemos que este encanto, por encima de los demás que lo adornan, dará a este volumen un valor precioso para el lector atento y prestará peso adicional a la lección que el relato contiene. Londres, agosto de 1889. Capítulo 1. Tres hombres delicados. El estado de salud de Jorge y Harris. Una víctima de 107 graves enfermedades. Excelentes prescripciones facultativas. Cura para las afecciones del hígado en los niños. Llegamos al convencimiento de que sufrimos un exceso de trabajo y necesitamos descanso. 8 días sobre las procelosas aguas del mar. Jorge sugiere el río. Montmorency presenta una objeción. La moción original aprobada por mayoría de 3 contra 1. Nosotros 4, Jorge, Guillermo, Samuel Harris, yo y Montmorency, estábamos sentados en mi cuarto fumando y charlando sobre nuestra triste situación. Claro está que eso se refería a nuestro estado de salud. Nos sentíamos tan aplanados, tan deprimidos física y moralmente, que ya comenzábamos a preocuparnos. Harris dijo que a menudo le daban unos vaídos tan fuertes que no se daba cuenta de lo que hacía. Jorge añadió que también sufría de fuertes vértigos y tampoco se daba cuenta de sus acciones. En cuanto a mí, solo se trataba del hígado que no funcionaba bien. Sí, estaba seguro que era cuestión del hígado, pues acababa de leer un prospecto de unas pastillas en el cual se detallaban los diversos síntomas de este trastorno, con lo que se permitía a cualquiera darse cuenta de las anomalías de su hígado, y yo, pobre de mí, experimentaba todos esos síntomas. Es fantástico, pero jamás he podido leer el anuncio de un específico sin llegar a la conclusión de que sufro la enfermedad allí descrita bajo su forma más virulenta. El diagnóstico siempre corresponde a las sensaciones que puedo haber experimentado. En cierta ocasión fui a la biblioteca del British Museum para enterarme del tratamiento a seguir contra cierta indisposición que me causaba ligeras molestias. Cogí el diccionario de medicina, enterándome de cuánto me interesaba, y luego, irreflexivamente, hojeé varias páginas y me puse a estudiar indolentemente las enfermedades en general. No recuerdo cuál fue la primera dolencia con que tropecé, solo sé que era una terrible y devastadora epidemia. Y antes de haber terminado de enterarme de sus síntomas, llegó a mi mente la terrible certeza de que los tenía todos. Durante 20 minutos me quedé helado por el estupor y llevado por la desesperación volví a hojear el diccionario. Llegué hasta la fiebre tifoidea, leí sus características descubriendo que estaba con fiebre tifoidea. Debía haberla padecido durante meses enteros. Me pregunté qué otra cosa más podía padecer y abrí el capítulo dedicado al baile de San Vito, y tal como esperaba también sufría de esas tremendas convulsiones. Entonces mi caso, que ya bordeaba los límites de lo patológico, comenzó a interesarme, y decidido averiguar hasta el fin, recorrí el volumen por orden alfabético. Lo primero que encontré fue la acidosis, enterándome de que estaba en los principios de la enfermedad, cuyo periodo de más agudo tendría lugar dentro de unos 15 días. Con enorme alivio supe que padecía la enfermedad de Bright, en su forma más moderada, y que por lo tanto aún me quedaban algunos años más de vida. Tenía el cólera,
con gravísimas complicaciones, y por lo que se refería a la difteria, se hubiese dicho que nací con ella. Concienzudamente repasé las 27 letras del alfabeto y la única enfermedad que, según el diccionario, no padecía era la de la rodilla de Beata. Debo confesar que de primer momento esto me molestó. Me hizo el efecto de una especie de menosprecio. ¿Por qué motivo no sufrí esa enfermedad? ¿A santo de qué esta odiosa salvedad? Y sin embargo, al cabo de unos minutos, sentimientos menos egoístas brotaron de mi corazón. Reflexioné sobre mi caso. Padecí absolutamente todas las enfermedades conocidas, menos una. ¿Acaso esto podría tacharse de menosprecio? Sí, honradamente podía prescindir de la rodilla de Beata. La gota en su fase más aguda habíase apoderado de mis articulaciones sin haberme enterado de ello. Y por lo visto, padecía de zoonosis desde mi más tierna infancia, y como no aparecía más enfermedades después de la zoonosis, me convencí de que ya no padecía de ninguna otra. Entonces me sumí en hondas reflexiones. Qué excelente adquisición iba a resultar para la Academia de Medicina. No sería necesario que los estudiantes acudieran a los hospitales teniéndome a mí, un compendio de todos los males. Se ahorraban perder el tiempo en visitas y conferencias. Solo haría falta que me estudiasen detenidamente y luego podrían doctorarse con todos los honores. Me pregunté cuánto tiempo me quedaba de vida. Intenté examinarme y me tomé el pulso. De primer momento no lo encontré y luego, bruscamente, se disparó. Saqué el reloj para cronometrar sus pulsaciones y obtuve como resultado la bonita cifra de 147 por minuto. Después quise auscultarme el corazón. No pude oír el más mínimo latido. No estaba en su sitio. Claro está que, a pesar de todo, mi víscera cardíaca nunca debe de haber salido de mi pecho. Mas en aquellos instantes no podía asegurarlo y su posible paradero me preocupó bastante. Me propiné una serie de palmadas en la parte delantera de mi edificio, desde lo que llamo cintura hasta la cabeza, dando la vuelta hacia cada costado y la espalda, pero no oí ni sentí nada. Quise mirarme el estado de mi lengua. La saqué cuanto pude, cerrando un ojo e intentando examinarla con el otro. Solo conseguí divisar la punta, y esto a riesgo de quedarme visco, cuyo extraño color me llevó al firme convencimiento de que tenía escarlatina. Había entrado en la biblioteca lleno de vigor, contento, optimista, pero a la salida estaba convertido en una ruina ambulante, con un pie en la tumba. Sin perder tiempo me dirigí a casa de mi médico, un viejo amigo que cuando creo estar enfermo me toma el pulso, me hace sacar la lengua y se pone a hablar sobre el tiempo. Por mi mente cruzaban agridulces pensamientos. Las perspectivas de un viaje al más allá no suelen ser muy alegres, que iban ensombreciendo mi espíritu. El único rayo luminoso en esta profunda oscuridad era pensar en el fervor que iban a hacer mi amigo. Lo que un médico necesita, me dije a mí mismo, es mucha práctica, y teniéndome a mí, ni que atendiese a 1750 pacientes con solo una o dos enfermedades. Al llegar a su casa apenas tenía alientos para subir las escaleras. Oprimí el timbre con la escasa fuerza que me quedaba y casi arrastrándome pude llegar hasta su despacho. «Bien, muchacho», exclamó alegremente mi amigo. «¿Qué es lo que te trae por aquí?» «No pienso hacerte perder el tiempo, chico», respondí con trémulos en la voz, diciéndote lo que me ocurre. La vida es muy corta y podrías morir antes de que terminara de hablar. Sin embargo, voy a decirte lo que no me pasa. No padezco la rodilla de Beata. No puedo decirte a qué se debe esta anomalía. No obstante, es evidente que no sufro esa dolencia. En cambio, estoy atacado de todas las enfermedades. Y le expliqué seguidamente cómo había llegado a tan lamentable descubrimiento. Me hizo desvestir, me tomó el pulso golpeándome el pecho cuanto menos lo esperaba. A esto llamó una perfecta cobardía. Después restregó su cabezota contra mi espalda. En cuanto hubo terminado estas operaciones, se sentó a escribir una receta que me entregó doblada. La guardé en el bolsillo y me marché. No sentí curiosidad de abrirla. Me limité a llevarla a la farmacia más próxima, donde el farmacéutico la leyó.
devolviéndomela inmediatamente. ¿No es usted farmacéutico?, pregunté molesto. Sí lo soy, repuso gravemente. Si tuviese una cooperativa y una pensión familiar, podría servirle, mas siendo solo licenciado en farmacia, no veo manera de atenderle. Sus palabras me intrigaron sumamente y desdoblé la receta. A mi amigo no se le había ocurrido más que esto: 1 libra de bistec con un jarro de cerveza cada 6 horas. Un paseo de 10 millas cada mañana. Acostarse a las 11 de la noche. Y no llenarse la cabeza con cosas que no se entienden. Me apresuré a seguir los consejos de mi médico con el feliz resultado, desde luego, hablo por mí particularmente, de que salvé mi vida y aún estoy bueno y sano. Ahora, volviendo a la circular de las pastillas para el hígado, he de confesar que tenía todos aquellos síntomas. El principal de estos era una falta de inclinación a realizar trabajo alguno. Lo que sufro con esto, nadie es capaz de saberlo. Desde mi más tierna infancia, cuando niño, ni un solo día dejé de padecer esta terrible enfermedad. He sido un mártir del hígado. Desgraciadamente entonces la medicina no estaba tan adelantada como ahora, y a mi familia solo se le ocurría motejarme de gandul. Oye, tú, grandísimo perezoso, solían decirme con escasa amabilidad sin darse cuenta de que estaba muy malito. Levántate y haz algo por la vida. Y no daban pastillas, sino fuertes cachetes que, por raro que pueda parecer, poseían virtudes medicinales, pues me aliviaban bastante, por lo menos temporalmente. Uno de aquellos cachetes tenía más efecto sobre mi hígado y me daba más deseos de levantarme y cumplir con mis obligaciones que toda una caja de pastillas que ahora tomo. Esto suele suceder a menudo. Los viejos remedios caseros poseen mayor eficacia que muchos productos de laboratorio. Más de media hora estuvimos describiendo nuestras respectivas enfermedades. Expliqué a Jorge y Harris cómo me sentía al levantarme por las mañanas. Harris nos dijo cómo se encontraba al acostarse y Jorge, poniéndose en pie frente a la chimenea, nos dio una magnífica demostración de cómo se encontraba por las noches. Aunque Jorge cree estar enfermo, en realidad no tiene motivo alguno de inquietud. En este momento, la señora Poppers nos avisó que la cena estaba servida. Sonreíamos tristemente diciendo que deberíamos intentar comer un poco. Harris afirmó que comiendo se alejan y combaten muchas enfermedades y que valía la pena hacer un esfuerzo. La patrona encontró la bandeja que colocamos sobre la mesa y empezamos a juguetear con el bistec con cebollas y tarta de ruibarbo. Indudablemente estaba muy enfermo, pues al cabo de media hora o así ya no me interesaba la comida, cosa muy extraña tratándose de mí, y hasta rechacé el queso. En cuanto hubimos cumplido este imperioso deber, llenamos los vasos, encendimos las pipas y resumimos la discusión sobre nuestros respectivos estados de salud. En realidad, ignorábamos lo que teníamos, pero estábamos de acuerdo en que, fuese lo que fuera, provenía de un exceso de trabajo. «Necesitamos descansar», afirmó Harris. «Descanso y cambio completo de ambiente, muchacho», dijo Jorge en tono doctoral. La gran tensión cerebral nos ha producido una enorme depresión nerviosa. Un cambio de ambiente y reposo absoluto obrarán el milagro de restaurarnos el equilibrio mental. Jorge tiene un primo que en el padrón aparece como estudiante de medicina. De ahí le viene a utilizar expresiones médicas que nos coloca siempre que puede. Y le dejamos. Tienes razón, dije aprobativamente. Busquemos un rincón lejos del mundanal ruido para pasar una semana en plena naturaleza. Un semi-olvidado lugar de suaves colinas y verdes bosques, lejos de la vida febril de las grandes ciudades. Un paraje pintoresco a donde lleguen amortiguados por la distancia los funestos ecos de la civilización. No digas más disparates, interrumpió Harris groseramente. Todo eso es un perfecto aburrimiento. Ya sé qué clase de lugar quieres decir, un sitio donde la gente se acuesta con las gallinas, donde es imposible encontrar un número del referé, ni pagándolo a precio de oro, y hay que andar 10 millas para encontrar un estanco.
No, chico, eso sí que no. Si buscamos reposo y cambio de ambiente, no hay nada mejor que un viaje por mar. A esto sí que me opuse terminantemente. Un viaje por mar resulta saludable si se dispone de un par de meses, pero cuando se tiene solo una semana, es simplemente pernicioso. Uno se embarca el lunes con la idea de divertirse de lo lindo. Se despide alegremente de los amigos, enciende la más grande de sus pipas y se contonea por cubierta como si fuera el Capitán Cook, Sir Francis Drake y Cristóbal Colón, todo en uno. El martes quisiera no haberse embarcado, y los 3 días siguientes sueña con la muerte. El sábado ya se atreve a tomar unos sorbos de caldo vegetal y subir a cubierta a tenderse en un sillón, sonriendo dulce y cansadamente cuando las almas caritativas se interesan por su salud. El domingo se encuentra con ánimos de reanudar la vida normal y hace honor al suculento menú de a bordo. Y el lunes por la mañana, cuando se halla junto a la plancha a punto de bajar a tierra, se da cuenta de que empezaba a coger cariño a los dominios de Neptuno. Recuerdo ahora que en cierta ocasión mi cuñado realizó un corto viaje por mar a fin de reponerse. Tomó pasaje de ida y vuelta por la travesía de Londres a Liverpool. Y a su llegada a Liverpool, sus únicos deseos eran los de vender el billete de regreso. Según me dijo, se ofreció el pasaje a precio muy rebajado y al fin de conseguir vender el suyo por 18 peniques a un jovenzuelo de aspecto bilioso, a quien el médico había recomendado los aires de mar y mucho ejercicio. «Aires de mar», exclamó mi cuñado apretando el billete entre sus manos. «Va usted a tomar una ración que le durará toda la vida. Y por lo que se refiere a lo demás, hará mucho más ejercicio a bordo que dando volantines en tierra firme». He de añadir que mi cuñado regresó por tren, pues opinaba que el North Western Railway resultaba suficientemente saludable para sus necesidades. Otro conocido mío emprendió un crucero de una semana, alrededor de la costa. Antes de zarpar, el mayordomo le preguntó si quería pagar separadamente cada comida o bien anticipadamente por todas, añadiendo que esto último le resultaría más económico, pues las comidas de la semana vendrían a costarle unas 2 libras y 5 chelines. Al propio tiempo, le informó que el desayuno consistía en pescado, carne asada, el almuerzo a la 1 en punto constaba de 4 platos, a las 6 llamaban para comer sopa, pescado, entrantes, pollo, ensalada, dulces, queso y fruta. Y a las 10 una ligera refacción a base de pastas y carnes frías. Mi amigo, muchacho de excelente apetito, llegó a la conclusión de que el plan de 2 libras y 5 chelines era el más conveniente a su interés y pagó anticipadamente por las comidas de la semana. Apenas salieron de Sheerness, sonó la hora del almuerzo y asombrado notó hallarse algo desganado. Así es que se contentó con un poco de carne hervida y fresas y crema. Toda la tarde la pasó sumamente preocupado. A ratos parecía como si hubiera pasado semanas enteras alimentándose con carne hervida, y en otros como si durante años enteros solo hubiese comido fresas y crema. Por cierto, que ni la carne, ni las fresas, ni la crema tampoco parecían estar muy satisfechas. Hubiese dicho que su estado de ánimo era bastante levantisco. A las 6 le anunciaron que la comida estaba servida, y aunque esta noticia no le llenó de entusiasmo, como tenía el convencimiento de que debía recuperar algo de aquellas 2 libras y 5 chelines, bajó agarrándose a las cuerdas y pasamanos. Un agradable olor de cebollas y ajos y jamón caliente, mezclado con el pescado frito y verdura, le acogió a su llegada al comedor. El mayordomo hizo su aparición con la empalagosa sonrisa en los labios. ¿Desea algo el señor? «Deseo que me ayude a subir», fue su débil respuesta. Le subieron rápidamente, dejándolo apoyado sobre la borda, hacia estribor, y se alejaron a gran velocidad. Durante 4 días hizo una vida sencilla e irreprochable, a base de galletas marinas y sifón. Al llegar el sábado sentíase más animado, tomó té flojito y tostadas. El lunes ya se atrevía con caldo de gallina, y el martes, al hallarse en tierra, viendo cómo el barco se alejaba del muelle, murmuró tristemente. «Se va», decía acongojado. «Se va, llevándose 2 libras esterlinas de comida que me pertenecen y que no he probado». Por todo esto es que me opuse rotundamente al viaje por mar, y no porque temiese por mí mismo. Jamás me he mareado,
sino por Jorge, que a su vez dijo que él se encontraría muy a gusto, e incluso semejante cosa le llenaría de placer, pero nos aconsejaba no pensar en ello, pues estaba seguro de que nos pondríamos malos. No comprendo cómo hay gente que se indispone a bordo, dijo Harris reflexivamente. Muchas veces me he propuesto marearme y nunca he logrado salirme con la mía. A mí me parece que hay muchos que gustan de hacer comedia, pues de otra forma no se entiende. Mirad si no, las veces que he cruzado el canal en días de mal tiempo, cuando obligaban a los pasajeros a atarse en las literas, y como nunca jamás me he encontrado mal, y eso, que eran temporales de tal envergadura que hasta el capitán y los oficiales terminaron acordonándose en la borda con aire melancólico. Pura comedia, muchachos, pura comedia, muchachos, pura comedia. No, por experiencia propia, no creo en el mareo. Constituye un verdadero enigma saber dónde van a parar cuando están en tierra los miles de malos marinos. Claro que si la mayoría son como en cierto ciudadano que viene el buque de Yarmouth, entonces comprendería el misterio. Acabamos de salir del muelle de Stonehead y el individuo estaba apoyado en una de las escotillas en posición muy peligrosa. Me acerqué para evitar un accidente desgraciado. «Cuidado, amigo», dije sacudiéndole por un hombro. «Va a caerse al agua». «Ay de mí, ojalá fuese ahora mismo». Fue la única respuesta que pude obtener y tuve que dejarlo por inútil. En el café de un hotel de Bath le encontré 3 semanas después, disertando sobre sus viajes y explicando con coloreadas palabras su amor al mar. «Si soy buen marino», exclamó en respuesta a la envidiosa pregunta de cierto tímido jovenzuelo. «Hombre, confieso que una vez me sentí algo mareado, por cierto, que fue en las cercanías del Cabo de Hornos, hacía un tiempo tan atroz que el buque fue a pique a la mañana siguiente». «Óigame, ¿no estuvo usted alguna vez así, digamos un poco turbado cerca del muelle de Stonehead, con intenciones de morir ahogado?», pregunté al viajero. «¿El muelle de Stonehead?», contestó asombrado. «Sí, cuando se dirigía hacia Yarmouth, hará unas 3 semanas». «Oh, sí, es verdad», comprendiendo lo que quería decirle. Ahora recuerdo, menudo dolor de cabeza tenía aquella tarde, y todo por culpa de los encurtidos. ¿Sabe usted? Eran los más horrorosos que he comido en un buque que se respete algo. ¿Los probó usted? Para mi uso particular, he descubierto un excelente preventivo contra el mareo. Consiste en balancearse. Se pone uno en medio de cubierta y mientras el buque cabecea y oscila, se mueve el cuerpo de manera que siempre esté en línea recta. Cuando la proa se levanta, uno se echa hacia adelante de manera que la cubierta casi roce la nariz, y cuando la proa se hunde, uno se echa hacia atrás. Claro que esto resulta muy bien durante 1 hora o 2, mas es imposible balancearse indefinidamente. «Vayamos al río», dijo Jorge. «Allí tendremos aire puro, ejercicio y tranquilidad. El constante cambio de paisaje nos ocupará el cerebro, incluyendo la reducida cantidad de materia gris que Harry posee, y el duro trabajo nos dará apetito y sueño». «Eso sí que no», protestó Harris. «Hacer cosas que aumenten tu propensión a dormir de ninguna manera sería muy peligroso, sin contar que no comprendo cómo vas a poder dormir más, partiendo de la base de que solo hay 24 horas en un día. Y si en realidad has de dormir más, que ahora casi valdría la pena que te murieses, tu familia se ahorraría los gastos de patrona». A mí me pareció una buena idea eso del río. A Harris también le pareció bastante aceptable, y ambos dijimos que esa sugerencia no estaba mal. Claro, hasta que un espíritu susceptible hubiese advertido en nuestras voces algo así como un retintín que insinuaba cuánto nos sorprendía que Jorge hubiese demostrado tanta inteligencia. Pero como los espíritus susceptibles brillaban por su ausencia, no hubo el más leve comentario. El único a quien no complacía el nuevo plan fue a Montmorency, que jamás supo apreciar los atractivos del Támesis. «Eso está bien para ustedes, muchachos», decían sus vivaces ojuelos. «A ustedes les gusta, pero a mí no. No tengo nada que hacer en el río. Contemplar el panorama no es mi debilidad, tampoco fumo. Si veo una rata no van a pararse en mi honor. Y si me duermo, no dejarán de moverse por el bote a riesgo de tirarme al agua. Si quieren que les diga mi opinión,
todo esto es una solemne tontería. No obstante, como había 3 votos en contra de 1, la moción fue unánimemente aprobada.